Bienvenidos ligeras, ligeros, ligeres, como quiera que se nombren, se identifiquen. Hoy porque mañana no sabemos si eso habríamos de entenderlo todos. Tengo el gusto de presentarles en esta saga de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias a una mujer que tiene un pitch de voz, es decir, la entonación, así como yo cuando escuchan este podcast y yo digo, esto es ligera de equipaje. No me escuchen así en la vida real. Tiene una forma de enganchar con su voz y con el tono de voz y circular perfecto una nota que a mí me encanta. Les presento a Fernanda Torres. Ella tiene, junto con otras personas, ahorita nos vas a platicar, un proyecto que se llama Pulpo Oculto, que soy fan de su poder de deducción, pero de su poder de resumen, pero de pasar a mortal clase cubeta, cosas que no entendemos la gente que vimos 17 años Big Bang Theory y nunca alcanzamos a entender de qué hablaban. Ustedes, Fernanda, a través de este proyecto, nos pasan al cristiano comprender cosas que yo siquiera jamás pensé ni leerlas ni tratar de entenderlas porque dices, eso no es para mí. Y ustedes nos enseñan que no nada más es para nosotros, sino que lo podemos sacar a una conversación. Gracias, Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Caro. Gracias por invitarme. Estoy muy bien. Estoy muy emocionada por estar con ustedes, con tu público platicando. En verdad, muchas gracias por invitarme, sobre todo en el tema de la sección, ¿no? De la temporada. Me halaga mucho, en verdad. Ay, gracias. Así que muchísimas gracias. Oye, primero, ¿qué estudias? ¿Cómo alguien tan joven, a la gente que nos está viendo en YouTube, ve que eres muy joven? ¿Cómo alguien tan joven, y si nos dices qué edad y qué preparación tienes, se mete tanto a un tema que en mi generación todos le teníamos miedo y eran materias que teníamos que pasar así de, "Ay, pasaste física, sí, con 6", y nos regresaba el alma al cuerpo? ¿Cómo alguien que es tan joven dedica su vida a comprender el porqué de todo? Bueno, pues tengo 26 años. Ya terminé los créditos de física al fin, al fin, al fin, después de una Bien. pandemia, terremotos, chinches en la UNAM, todo, de todo. Pinches Al en la fin, UNAM, por supuesto que te tocó sí, sí, sí. eso. No, no, me tocó de todo en mi ciclo universitario. Justo estudio física, estoy haciendo ahorita mi tesis, estoy trabajando en eso. Y yo siempre fui la niña curiosa, la verdad es que, o sea, ¿por qué me cuestiono y saco? Porque desde niña siempre fui esa persona, pero Naciste así. sí, sí, nací así, no, es que justo yo soy de esta familia mexicana en la que las leyes de la termodinámica no aplican porque primero aplica la ley de la mamá. Si la sopa no estaba caliente, pues no estaba caliente, ¿sabes? O sea, ni modo. Te la ¿Por qué? comes Porque la y ya. punto, exacto. Entonces, yo crecí en esta tradicional mexicano en que las leyes de la física del día a día a veces no aplican, No no aplican. dolió, ¿no? Sí, sí, Saludos, sí, no mamá. dolió. Sí, exacto. Sí, justo, saludos, mamá, abrazo. No importa de qué newtons era el golpe que te diste, no pasa nada, párate. Entonces, en este día a día de cuestionarme, siempre salí con el ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y te imaginarás que era un porque sí. Porque soy tu No sé, madre. sí, exacto, porque soy tu madre, porque así es el mundo, o sea, no le rasques más, ¿no? Lo entiendo, mi mamá no era física, ¿no? Mi mamá no es física. Poco a poco, cada vez que me escucha, yo siento que se vuelve un poco física, pero bueno, ese es otro tema. Este, Hasta que conozco a el papá de mi mejor amiga, mi vecina, que resulta que es divulgador de la ciencia, Sergio de Régules, y me doy cuenta, perfecto, o sea, recuerdo que fue en unas vacaciones de Semana Santa, en el que me doy cuenta de que ese hombre no solo responde a mis preguntas del día a día que siempre me habían dicho porque sí, sino que me dice, ¿ya comprendiste? Bueno, pues ahora yo te voy a hacer una pregunta y me dejaba vacaciones pensando e imaginando cómo podía responder con lo que me acababa de explicar o con lo que me había explicado. Y esas vacaciones de Semana Santa, cuando yo en quinto de primaria le pregunté, Sergio, ¿tú qué eres? Porque siempre me respondes lo que te pregunto y me dijo, es que yo soy físico. Y le pregunté qué hacía la física. Me dijo, responde las cuestiones del día a día. Oye, ¿y las estrellas? Ah, bueno, pues es que eso hace un astrónomo. Oye, pero ¿en qué cálculo? Ah, bueno, pues es que eso se hace en matemáticas. Y yo regresé esas vacaciones a decirle a una compañera de la primaria, yo de grande voy a hacer física, matemática, astrónoma. Apenas voy en el física y creo que ahí me voy a quedar. No hay prisa, Este, no hay prisa. pero, pero así nace definitivamente este carácter y esta personalidad que ven en redes sociales y que en general así soy. Y
Pulpo Culto fue un proyecto que hace mi primo. Al principio, si se dan una scrolleada por el canal en YouTube, se dan cuenta de que primero aparecía otra cara. Era una chica que se llama Alexia, ella era la cara de Pulpo Culto, y a los meses de trabajo, mi primo me dice, no quisieras hacer, déjame mencionarlo, es Pablo Escobedo, es un cracksazo de las redes sociales, y me dice, ¿no quieres entrarle a este proyecto que tengo? Tienes que hacer audición porque el nepotismo aquí no existe, ¿no? Hay que ganarse las cosas. Por supuesto, no importan las Entonces, chinches en la UNAM o no. sí, exacto. ¿Quieres hacer la audición? O sea, ¿te interesa? Le Ujú. dije, vale. Imagínate, yo estaba en la pandemia, entonces estaba ahí debatiendo en si tomo clases en línea o no, porque yo no pude tomar clases, bueno, no quise tomar realmente clases en línea, porque mi cerebro no me da para ponerle Claro, atención a una pantalla. claro. Este, entonces, en este debate de qué estudio, qué hago, qué eso, fue una herramienta para seguir haciendo lo que me encanta, que es entender al mundo y hablar, porque justo creo que Pulpo me dio eso, esta plataforma en donde yo me puedo poner a debrayar mentalmente de la física. En verdad, escuchan mi debraye mental de qué es lo que me gusta, de qué es lo que me interesa. Eso me dio Pulpo Culto, me dio una plataforma, me pusieron un editor y me dijeron, date, ¿no? O sea, y eso es lo que conocen y ahorita ya están entrando nuevas personas, que eso me da muchísimo gusto. Este proyecto es de Pablo, muchísimas gracias también, o sea, si lo llego a escuchar, muchas gracias por invitarme, a Pablo, también por invitarme, porque eso definitivamente hizo que me conocieras. Yo sola no hubiera hecho, yo sola soy el loco que estudia, uno más en la UNAM que estudia física, ¿sabes? Uno más que está despeinado y alocado y eso. Pulpo Culto parece que soy rockstar, ¿sabes? A veces en la calle y dice como de, oye, me encanta, y es como, se siente tan padre que algo que yo hacía todos los días con mi familia y me decían, ya cállate, porfa, eh, me puedo encontrar con esta globalización y estas plataformas, gente que también le interesa, o sea, que no es porfa, cállate, está padrísimo, cuéntame más, oye, no entiendo, o sea, también me encanta cuando ponen, oye, no entendí este punto, bueno, pues se puede hacer otro video hablando de cosas bien específicas porque eso creo que es la ciencia y creo que eso es pulpo culto, eso soy yo en cierto punto, explicar el día a día, eso es lo que yo quería hacer de niña, yo quería ser como Sergio, quería entender el mundo, y creo que hoy ahí voy lográndolo, ¿no? Y a la gente que no entienda de lo que estamos hablando del rockstarismo, esta plataforma, porque ya está en muchos canales, tiene 184,000 seguidores en Instagram, que ahí se podría decir entre comillas que no son nadie porque escuchen esto, 665,000 en TikTok. Hablando de un tema que a la gente, y abro las comillas más grandes, no me interesa, no tiene nada que ver conmigo, por favor, no te pase algo. Puse comillas para que no te dé un paro cardíaco. No tiene nada que ver conmigo, porque con la chancla, las leyes tampoco, la física funciona, ni la velocidad, no, y tal. Pero, y esto creo que todos lo podemos traspolar a nuestras vidas. Si se dan, como dice Fernanda, si se dan una vuelta a cómo empezó este canal, sobre todo si se van en Instagram, empezaban a hablar de cositas, había como cositas pequeñas y luego ponían cosas de celebridades. Entonces, como que estaban acabando, que creo que eso luego nos cuesta mucho trabajo. Cuando no entendemos que todo tiene un proceso, cuando no entendemos si se van al primer año de ligera equipaje, hay ciertas cosas, hay ciertos lugares, y te platico, Fer, hace año y medio dije, este proyecto sería algo que yo ya no escucharía. ¿Qué voy a hacer para reinventarme? Y se vale. Y a veces estamos a mitad de algo que decir, es que siento que no va por aquí, pero ya llevo tanto tiempo. Pues es reinventarse. Y si ven por eso me gusta tanto esto, porque pues hablaban de celebridades y hablaban de ciertas cosas, y luego él sabías que, entonces había cosas como explicar, y entonces vas trabajando un proyecto y te vas dando cuenta que no eres la única loquita despeinada de la UNAM, soy comunicóloga, entonces tenemos diferentes loquitos, pero era lo mismo, que hay gente que quiere saber las cosas y a lo mejor no se atreve ni a preguntar, ni a escribir, ni mucho menos porque dice, es que como un físico va a bajar de aquel Olimpo y me va a traducir en palabras mortales que la velocidad de la luz, citándote a ti, se pasa por el arco del triunfo, y es esa forma de hacerlo tan sencillo, tan real y tan palpable
que de verdad te tiene así de, es una locura que estás con un video y otro, y me parece genial lo que hacen, que de repente en Instagram es una cosa corta, y si te interesa, vete a YouTube, porque ahí está toda la explicación. Entonces tienen muchos trajes a la medida para el que tenga 5 minutos, pero que el tenga media hora, pero el que siempre haya dicho, oye, entonces la sopa sí me quemaba. O sea, la termodinámica, mi mamá decía que no, pero sí me quemaba. Entonces, y son cosas que puedes ir aprendiendo porque vivimos en eso todo el tiempo, nada más que no lo queremos ver. Sí, definitivamente la física está en todos lados y creo que por eso a veces pecamos de parecer loquitos, porque Sí, nos quedamos viendo algo embelesados que para el día a día, el común, puede llegar a ser una tontería y para nosotros es una completa locura, una fascinación y queremos hacerlo todo el tiempo y estudiarlo y analizarlo y sacarle hasta la más mínima gota de información. Creo que, y creo que eso peca a la academia de no saber explicarlo, de no totalmente. saber transmitirlo y creo que las escuelas también tienen el grave problema de que, ok, hay, no saben dar la física, interesante, no lo saben entendernos. Y luego no tenemos una buena preparación en matemática desde la primaria, entonces te das cuenta de que te están hablando de todo, porque además es el problema de los planes de estudio de física de secundaria y de preparatoria, que te quieren Incluirlo todo, explicar pues. todo, o sea, termodinámica, esto, o sea, todas las ramas de la física, cuando realmente lo más interesante, o sea, todo el mundo lo deberíamos de escuchar y de entender o de ver. No digo que en pulpo oculto, en general en la vida, ¿por qué? Porque en un accidente te puede ayudar, o sea, genuinamente el entender cómo funcionan las aceleraciones, los movimientos, las fuerzas, que empujar algo te va a generar una reacción, o sea, que no es que no es poético ni el karma ni nada, sino que es algo tangible, o sea, y que también puede ser eso y venga, hay una discusión y se vale, ¿no? O sea, pero que en el día a día entender este tipo de procesos sí te pueden salvar la vida, sí pueden salvar la vida a alguien, creo que se pierden en esta incesante necesidad de creer que la física y la ciencia en general es de élites y de estos grandes genios. Cuando si yo les contara con qué clase de personas estudié o me dieron clase, aquí nos Entendería. quedamos un rato, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, el, no, no hay que alabar a los científicos porque hacen cosas que no entendemos, al contrario, hay que criticarles eso porque al menos aquí en este país, en México, el, la ciencia choncha, ¿quién la provee y quién nos da los estudios? El Estado. Por lo tanto, le debemos al Estado la información que damos. Y si no tenemos la capacidad de transmitírsela al Estado, le estamos fallando. Eso creo yo, pero perdón, soy de la UNAM, soy un poco chaira en algunos sentidos. Este, pero sí, o sea, ese es un grave problema que tenemos aquí en la ciencia en general, que no sabemos cómo hablarla, que no sabemos cómo platicarla y que creo que hay habilidades, o sea, hay gente que tiene habilidades, hay gente que tiene, este, creo que lo mencionaste al principio, tengo un tono de voz que puede llegar a ser enganchable, son ciertas cosas que se van sumando y Sí. que hay científicos que insisten en hablar de ciencia y al menos yo los escucho y digo, ay, ya no quiero estudiar, ya no quiero ser científico, o sea, me aburres demasiado, qué horror. Y esos son los que nos dan clases. Entonces creo que ese es el gran problema de la física, en el día a día, que nos la enseñan de una manera tan aburrida, tan tediosa y tan elitista que que por eso creemos que no se puede aterrizar, cuando en verdad la física es por qué las cosas son ¿por qué las plantas son verdes? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las nubes son como son? O sea, es todo. Y cuando te das cuenta de que es todo, en verdad, esa es una frase de Sheldon, puedes dominar, o sea, puedes hacer todo, en verdad. O sea, cuando entiendes el poder de la física, nada es imposible. Y eso también es bien divertido. O sea, yo me divierto haciendo física. Me torturé en haciendo exámenes, Sí. pero una vez que adquirí el conocimiento, la verdad es que el mundo es bien divertido cuando tienes esto que no se ve, que tienes que desarrollar para ver, y que creo que esa es mi intención en Pulpo, en esos videos, al menos darle, o sea, mostrarle al mundo que la física está en todos lados y que hay un montonal que extraerle y que hay un montonal de decir, qué interesante, y sí es aplicable, o sea, sí me sirve para algo.
Y bien fácil. Había, seguro no te tocó, pero había un programa que se llamaba Los Años Maravillosos, que era un chavito que estudiaba y estaba en esta época. Sí, voy a decir Winnie Cooper porque sé que todos los de mi generación era la niña Winnie Cooper, y había un maestro que les daba historia. Entonces el salón apagado les ponía unas diapositivas, ya saben, el cañón este de tuk, tuk, y que iba bajando así la diapositiva. Tú lo puedes buscar en internet, chula, por tu edad. Y el maestro tenía la voz más monótona que han escuchado. Entonces estaba platicando la Segunda Guerra Mundial y cómo estaba. Entonces decía, y un minuto después, destrucción. Y la siguiente filmina era toda la destrucción y ellos estaban quedando dormidos. Para mí esa es como la cosa perfecta de cómo nos explicaban las cosas y cómo cerrábamos la libreta y era de, "Ah, es que esto no me va a servir en la vida". Personas que están pensando esto en este momento, ¿ustedes cocinan? ¿Hacen un huevo en la mañana? Están aplicando física, química, mucha matemática con aquello de la media cucharadita y el tal, y no lo comprendemos. Entonces, en el momento en que comprendes por qué el horno que tiene es de convección, pero tiene una cosita que es un reguilete, entonces avienta el aire caliente, entonces el panqué se levanta, dices, ah, entonces para eso lo voy a usar para ciertas cosas, pero no para las galletas porque no quiero que se levanten. Y estamos comprendiendo las cosas que tenemos en la vida diaria y que no sabíamos, que sí pudimos haberlo aprendido para usarlo en la vida diaria, no nada más las frases o el me tengo que aprender el teorema de Pitágoras porque vas a estar en el examen. Sí, qué bueno que pase el examen. Como dices tú sobreviviste a una pandemia, a exámenes, a chinches y más cosas. Pero cómo ese tipo de conocimientos sí nos pueden servir para salvar la vida, porque si yo tiro un balazo al aire, porque les encanta a los mexicanos hacer eso y les encanta hacer eso, ¿qué creen? A toda acción corresponde una reacción de la misma, sóplame, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Ajá. Sí. Sí, no lo tengo apuntado, lo prometo, ¿eh? Entonces esa bala va a bajar y entonces va a tener consecuencias, entonces va a haber cosas, entonces de repente si un sobrino por allá grita y se cae, algo pudo haber pasado, señores, lo tenemos ahí tan sencillo y pensamos que no aplica a nosotros, y miren que lo dice una comunicóloga, pero son cosas que están ahí que si comprendiéramos, de verdad cuando te vemos explicando algo, dices, espérame, es que tuvo lógica, es que sí lo puedo explicar. Les platicaba ligeros que nos fuimos a cazar auroras boreales y la Universidad de Alberta, que ya vi que eres fan de Canadá igual que yo y que estuviste en Vancouver, que es mi tierra natal por elección. Qué bonitas las auroras boreales. El momento en que entiendes de por qué los colores, qué es el nivel de oxigenación, que la Universidad de Alberta tiene una aplicación que te dice dónde está y cómo se van a mover y tal, la ciencia la tienes en la palma de tu mano para ver cosas bien bonitas y tomar fotos y comprender y ver un fenómeno y es una locura. Y si lo entiendes, creo que todavía te genera más emoción lo que tú decías. Es poético comprender esto para decir, wow, no sé si existe un dios, una diosa, muchos dioses, Tlaloc, pero comprendes que hay algo más que tú todavía no entiendes a la perfección. Sí, definitivamente que es algo maravilloso, que estamos en un cosmos, estamos sí, sí, inmersos en un cosmos fabuloso y que la tecnología de hace unas décadas, o sea, de un siglo más bien, nos Sí. ha permitido encontrar y conocer cosas fascinantes. Y entonces Lord Kelvin a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, decía que ya no había nada que investigar de la física, que ya no había nada que saberle, que solo había que perfeccionar métodos y el señor estaba tachando de loco a Boltzmann porque cómo que átomos van a generar temperaturas, cómo que esas locuras. Y cuando estudiamos eso, hoy tenemos esa tecnología que nos permite saber cuándo son las auroras boreales. Hoy tenemos refrigeradores, celulares, chips que tienen capacidades impresionantes porque sacan a poder los grandes fenómenos de la cuántica y podemos en verdad dominar el mundo y hoy tenemos una globalización brutal gracias a física de hace un siglo que si le hubiéramos hecho caso a Lord Kelvin, en verdad, no sé dónde estaríamos. Qué bueno que no le hicimos caso. Abrazo a Lord Kelvin, pero sí, en esa sí la falló. La física es fabulosa cuando tienes estas aplicaciones, cuando tienes esta inmediatez de conocerla. Y creo que justo en mi canal, en Pulpo, al hablar de esta ciencia del día a día, en el que a mí me gusta decir que
Primero, me gusta mucho platicar lo que están haciendo los científicos en este momento. O Hoy, sea, exacto. ajá, es aquí, a ver, este artículo se acaba de sacar en la revista tal, 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 y están analizando esto y las consecuencias serían esto. Pero la ciencia de, o sea, seamos honestos, los artículos científicos de hoy no nos sirven absolutamente para nada hoy. Nos van a servir en décadas, en siglos. Y esa creo que también es la maravilla de la física y que también me gusta transmitir. O sea, no está padre aprenderlo. ¿Por qué? Porque está padre, porque está chido, porque tienes un dato random en el día, porque vas a ver las cosas diferentes. O sea, no le intentemos buscar para qué, porque realmente nos traba, ¿sabes? O sea, como, ¿para qué servirá mi tesis? Ay, no sé, bro, ¿sabes? Pero ese no es el motivo. El motivo de la ciencia es generar investigación y juntarse y rascarle y darse cuenta de que, mira, ve, alguien más ya la había rascado aquí y alguien le hizo acá algo y alguien le puso por acá algo y entonces lo agitamos y tenemos aviones. Sí, Porque para la física, eso también me encanta, sí. no hay ciencia sin ingeniería. Yo sé que tenemos este estereotipo malo de Sheldon, de los ingenieros, ¿no? Porque le encantaba burlarse, le encantaba eso. Eh, Hoy la tecnología no existe sin los ingenieros. Para la física no podemos volar. Aquí no podemos volar allá arriba. ¿Qué hicieron los ingenieros? Le metieron un montonal de potencia para llevarnos a donde sí podemos volar. Ujú, ujú, No volaríamos sin ingenieros. ujú. Entonces no tenemos computadoras sin ingenieros, no hay aceleradores de partículas sin ingenieros. Entonces, creo que también eso me gusta hablar en Pulpo, en esta parte de que la ciencia es un todo y es una unificación de pensamientos y que también está involucrada la ética de los científicos, de qué se debe de hacer, que no porque no hagamos juramento hipocrático no le debemos a la ciencia y no debemos para con la gente. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser aplicable. O sea, está muy chido que las hojas de papel se arruguen raro, pero no le dedicas los recursos de la UNAM en el Instituto de Matemáticas a investigar la topología de la hoja de papel, ¿no? O sea, tiene que tener motivo, ¿no? Y eso también intento sacar, como los motivos de la ciencia, que sí, tal vez suene raro la topología de la hoja de papel, pero bueno, tal vez sirva para cómo se arrugan las cosas en el espacio, por una colisión, ¿sabes? Esto es ciencia, investigar Y y otro sacarle la loquito, información. como decías Ajá. tú, y otro loquito con un conocimiento de algo va a decir, a ver, pero ¿cómo se dobla? Y no se puede doblar más de 7 veces. Y vamos a intentarlo, y vamos a hacerlo. Y eso va a despertar la idea en alguien más, esta globalización la que hablabas, para que digan, espérame, entonces si no se puede doblar más de 7, entonces podríamos y tenemos cosas como un celular en la mano, como el grafito en nuestro lápiz, como porque hubo gente que se le ocurrió y que tuvo esta información y que de repente llega con esta idea y que lo está haciendo. Y ahorita que hablabas de la ética, que me parece un tema interesantísimo y más que necesario, no sé si estén ustedes conscientes en su proyecto, pero creo que son uno de los principales luchadores contra las fake news que yo he conocido. Porque se ponen a investigar, no nada más que dice en la revista indexada que salió antier, sino que también fulano de tal ya había dicho que pero qué tal, pero, y ponen ahí, fuentes. O sea, cada cortito, cada YouTube que ustedes hacen, podría ser una tesis y seguro tú estás consciente de eso. Porque es un tema Mira, de no estaba tesis. consciente. Es que, o sea, y yo te quiero preguntar como creadora de contenido, ¿cuánto tiempo pasan, investigan y cuántas personas para tener el tema, hacer el resumen ejecutivo y poder meter en 2 minutos, que me parece una barbaridad? La niña está levantando la mano, sí, Fernanda. Sí, culpable. Los guiones, el video, soy yo, son míos, la información que sale es mía, en el sentido de yo hice el guión, yo lo estructuré, se lo paso a la editora y la editora acomodamos imágenes, o sea, le paso imágenes, ella busca un poco más para complementar, pero por Wow, ejemplo hay imágenes muy específicas que cuando estoy apuntando como imágenes es porque en mi mente, porque yo hice el guión, entonces justo estructuré qué imagen va a salir, claro. cómo se va a salir la información, o Eres el sea, todo sueño lo que de ves y eso. cualquier editor. Ay, sí, la verdad es que eso me lo enseñó un editor que teníamos con el que, o sea, se forma mi sección de Pulpo Oculto, porque te digo, antes habían otras personas Sí. y mi sección se llamaba Ciencia está en la sopa. Y Eric y yo, el señor Eric,
hicimos creamos, le cambiamos, hicimos pantallas, en verdad, eso también se lo agradezco mucho a mi primo Pablo, el darme esa libertad de Ujú. creación impresionante. Y en verdad teníamos, ¿qué te gusta? 40 vistas en los videos y siguió creyendo y siguió confiando y se paró el proyecto y al año y medio me llama, me dice, oye, ¿no quieres regresar? Vamos a ponerle todo, tú pones la información, vamos, o sea, es un trabajo, o sea, Claro. es un proyecto además, o sea, insisto, el proyecto es de Pablo, o sea, él sería el pulpo culto, yo sería la pulpo, colaboradora. Eh, sí, Investigadora. sí, la pulpo investigadora. Y en los videos, y cada video, por ejemplo, ya, o sea, Emilio, que es el chico de biología, es su video, él hace su información, la de química va a hacer su información, así lo manejamos, o así se maneja más bien. Y sí, esos videos que no sé, la verdad es que soy yo, y me toma, es que depende, la verdad, pero 1 hora y media, un video de 2 minutos, una cosa así, pero bueno, por supuesto, la verdad es que yo siempre estoy aquí pegada en el teléfono como que leyendo y viendo y eso, no soy muy, la verdad yo no consumo contenido de ciencias, me es muy raro, yo solo consumo contenido de fútbol en redes sociales, Qué así sano, que, ¿no? qué sano. Un poco, la verdad, ¿Sí? nunca fue de mi agrado porque realmente la comunicación en ciencias siempre fue Sergio de Regules, o sea, el papá de mi mejor amiga, ese fue. Entonces, como yo desde muy chica supe que quería estudiar física, realmente me dediqué todos mis otros años antes de la universidad a estudiar todo menos física. Me dediqué a jugar fútbol, me dediqué a tener una escuela, o sea, ¿sabes? Tener amigos, hacer todo menos clavarme en la física, porque eso sabía que ya lo iba a hacer después, ¿no? O sea, que no había necesidad, eso hice en la universidad, así que, pues sí, es un mundo, o sea, la verdad, la física es un mundo y ojalá que logre eventualmente transmitir como a veces todo, porque siempre ponen como de, es que no entendí, yo así de, no me digas eso, mejor dime que no entendiste, porque realmente es mi intención transmitir la física en el sentido de, es importante. Me encanta cuando, por ejemplo, tú estás hablando de un video de lo que estaba pasando en Brasil y un señor publicó como de, wow, no había entendido por qué en el hemisferio sur estaban cambiados las estaciones. Nunca lo había entendido. Ajá. Gracias por tu video. Y estaba hablando de otra cosa y fue qué chido, qué padre que mi trabajo de algo que en verdad aburría a mi familia con eso, este, hoy puedo llegar a esta gente que creo que como país, como Latinoamérica, que es a los países a los que llegamos, nos, nos debe la educación, nos debe el sistema, el gobierno, la ciencia, nos deben mucho, o sea, nos hace falta. A mí en mi secundaria era muy prestigiosa, muy de renombre, supuestamente, colegio marista, todo el rollo, y mi profesor de física me puso un video de por qué el humano no había llegado a la luna. Yo siento que le debo a la gente. Yo creo que a veces es esa emoción la que le pongo a los videos, porque siento que le debo a la gente, porque mi generación, o al menos mi salón, en su formación de física en la escuela, le pusieron un video de por qué el humano no había llegado a la luna. Le debo, o sea, me deben. Y siento que tengo que pagar, ¿sabes? O sea, como que también le deben a otros y yo lo estoy pagando, porque nada más hay que yo sé, la conspiración es fabulosa, en verdad, le puedes encontrar hilo a todo, puedes conectar dos cosas, o sea, Sí. ayer subía un video a mi canal en el que el Ig Nobel de Matemática de 1998, si no me falla la fecha, fue para un señor estadounidense que relacionó el libro de revelación de Juan, o sea, lo de la lista del Apocalipsis, con el ascenso al poder de Gorbachev, y eso me parece fabuloso, o sea, literalmente tú lees ese libro y Gorbachev es el anticristo porque está perfectamente relacionado y no porque o sea, no porque haya casualidades significa que es verdad, o sea, no porque nos haya temblado muy feo un 19 dos veces un 19 de septiembre, bueno, pues tiemble en septiembre, o sea, son casualidades. Hay unas muy padres y muy divertidas, como Gorbachev siendo el anticristo, y otras muy trágicas, como temblores un mismo día, ¿no? Pero eso también es ciencia, ¿no? Eso también es rascarle a la curiosidad, a la casualidad, al día a día.
Y es querer pensar, y en ese mismo mencionas de los dos evangelistas que hablaban de que un hoyo negro en las puertas del infierno. Una cosa así. Es de hecho una chulada. Y creo que tenemos, ahora que hablas de deber, como consumidores de lo que haces tú, creo que nosotros tendríamos que pagar esa deuda que tú sientes que estás pagando, como decías tú, porque no lo debe el Estado, informándonos más. Somos, y me considero de verdad, los peores consumidores que hay de ciencias, de cosas. ¿Por qué? Porque agarramos una nota donde dicen que dos evangelistas dicen que el hoyo negro que se acaba de descubrir, tata, es la puerta del infierno, sin leerlo, sin tener más información y sin saber a quién se lo estamos mandando, lo empezamos a mandar. Y así acabó gente rociada, fue para que vean lo que debíamos de poner atención en esto. Así acabó gente rociada con regresando de sus trabajos en época COVID, dejando su vida y su salud con cloro, y la gente que le prendían fuego porque no los fueran a contagiar. Y la desinformación de verdad creo que es el arma más poderosa que tiene el ser humano para que no nos juntemos, para que no nos unamos, para que no entendamos las cosas. Y creo que el mexicano también somos de, no, es que mira, mi compadre me mandó un Facebook que dice que no sé qué. Ok, y como les digo a mis papás y se ríen ya mis amigos y eh, dame otras dos notas que estén confirmando esto y luego tú con tus conocimientos saca un parecer, porque nos la pasamos desinformando y entonces decimos, no, es que si no te tapas el pechito cuando sales en la mañana, te va a dar un resfrío. Cuando resfrío como tal médicamente no existe. Cuando hay tantas cosas que creamos que quizás sí tienen una lógica. Y entonces cuando tu papá te decía que llegando, si te habías enfriado, te bañaras con agua caliente en tal zona y te pusieras unas, no sé, rebanadas de cebolla caliente en los zapatos, porque claro, porque el cuerpo empieza a sudar, entonces la toxina empieza a salir, entonces no te va a dar temperatura, entonces tu cuerpo, pero todo tendría una lógica, no es nada más realismo mágico, es lógico y por algo nos decían las cosas y por algo siguen funcionando, pero es cuestión de querer entenderlo y no nada más creer las cosas como nos la dicen. Y de verdad, ustedes están en contra de las fake news porque esto salió ayer, pero está sustentado por esto, y me encanta que digan, pero si nos vamos a la teoría donde todo esto empezó del 1900, entonces tal, y como decías tú, va a haber una Fernanda, va a haber un pulpo oculto tal, que en 10 años va a estar tomando los videos que tú hiciste para de ahí seguir generando ideas y seguir generando conocimiento. Y yo no sé si estés consciente, pero si decides hacer una maestría en educación, tu proyecto, lo que tú haces en Pulpo Oculto, es una tesis perfecta, porque quien quiera que tenga internet en el mundo y hable español, va a poder entender estos conceptos y presentar un examen explicando estos conceptos y tú no comprendes la gravedad de lo que estás haciendo. Mira, o sea, en verdad me halagas mucho porque Es definitivamente yo no soy divulgadora científica y eso creo que me es importante aún, como aclarar. aún. Este, Justo, me parece muy curioso, creo que ha sido una extraña habilidad que se me ha desarrollado con el tiempo, te digo que ha sido de hablar sola y aburrir a gente en el camino para que esto pudiera ocurrir. Eh, l- Hay diferentes ramas. Está la divulgación científica, está la difusión científica, está la comunicación científica, y yo siento que balbuceo entre la comunicación científica, difusión científica y mis opiniones, porque también a veces me paso de decir mis opiniones, cuando justamente eso me debaten mucho. Como divulgadora no deberías de dar tu opinión y de no ser tan obtusa. Es que yo no soy divulgador, yo Exacto, solo no soy me pongo el estudiante de físico. título. Ajá, exacto. Yo solo soy estudiante de física, yo solo tengo que platicar lo que entendí en mi clase, o sea, ni siquiera o sea, con lo que yo entendí en el examen, como Newton me mandó a la feria, en verdad, así te lo vengo a platicar. Qué padre que la gente, o sea, que le guste, que en verdad que disfruten, que ya no estoy hablando sola, pero que la ciencia y la divulgación científica están relativamente separadas. La ciencia o sea, es algo que hace la academia, que yo tengo bastantes conflictos con ellos por la gran élite que tienen y porque realmente nosotros estudiantes de física servimos para procesar datos nada más. O sea, no somos científicos, somos procesadores de datos y no eres relevante en la academia hasta que no tienes un doctorado, cuando en verdad no por ser doctor eres el gran genio.
Insisto, yo sé que yo voy a tener un doctorado porque he tenido cada profesor con doctorado que digo, si ese güey tiene doctorado, yo lo voy a tener. O sea, en verdad, si él lo tuvo, yo lo tengo. Todos Es transitividad podemos, matemática. todos Exacto. O sea, podemos. todos pueden. O sea, si se esfuerzan tantito, ¿Y en no te verdad, mueres? no, o sea, es todo un rollo, es pesado. Entonces, me halaga en verdad mucho que digas que va a trascender cuando realmente mi intención del día a día es platicar de la ciencia. Sí, no, no sé si notarás que al final del video siempre hago preguntas, siempre pregunto opiniones, siempre esto, porque me gusta debatir de la ciencia, me gusta saber qué está pensando a la gente. Y lo más importante, en algunos videos y sobre todo en los que es controversia de opinión, es si tú quieres creer en lo que quieras creer, está bien adelante, porque al fin los científicos somos muy de, ay, es que nosotros tenemos la verdad, y cuando la ciencia no es verdad, cuando un artículo científico no es ciencia, o sea, esa transitividad que tenemos en la mente no existe. La realidad, al final si nos vamos los científicos a, a, a un aspecto mucho más filosófico, nosotros también creemos, con Ujú. bases matemáticas, Totalmente. pero es una creencia también. Entonces, no, una vez más, es esta pelea mía con la élite de decir, al final del día también nosotros estamos creyendo, por lo tanto no nos podemos creer más que la persona de al lado que también cree en los aliens. Pues qué chido, o sea, qué padre, sé feliz, eso te hace feliz. Cree en los aliens porque el mundo es bien, la vida es bien corta como para que tú te vengas a traumar. Si no te gusta la física, no me veas, no pasa nada, o sea, hazle así, está divertidísimo y ve que Estados Unidos confirmó que hay aliens y eso, y si eso te hace feliz y creer que ya eso y que hay aliens abajo del mar, y eso le da sentido a tu vida, adelante. Te digo que por eso a veces peco de dar mi opinión demasiado, ¿no? Porque, y por eso no creo que soy divulgadora científica, porque a mí no me interesa cambiarle la opinión a la gente. Si quieren creer algo, está padrísimo, es más, cuéntame, porque me encantan las teorías de conspiración, o sea, en verdad, yo soy feliz, sí, me gusta. Por eso insisto que yo no soy divulgador y qué padre que a veces, que esta extraña línea, ojalá que eventualmente también se pueda transmitir como en los videos de créelo, o sea, cree lo que quieras. Si te agrada esta locura y como a mí me gusta decirle marihuanada de los físicos teóricos, porque la verdad también hay muchas teorías que he hablado en los videos que es eso, o sea, y que intento aclararlo. A ver, esto es un modelo, esto es un artículo que salió ayer. Si tiene aplicación o no, o si es refutable o no, eso es la ciencia, ¿no? O sea, mañana se puede refutar esto y valió para puro queso, pero eso también está padre. Eso también, el saber qué se hace al día a día, eso me encanta. Y me encantan los ejemplos que pones porque es muy fácil y yo creo, digo, corrígeme si estoy mal, que seguro si alguien te dice, llega y te dice, de este artículo que dijiste, que tú decías que y estabas convencida que tal, 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 fíjate que acaba de salir una contrapropuesta que y si te dicen que no, con líneas y con razones y tal, te vas a interesar mucho más en el tema porque lo acabas de decir y creo que es un resumen ejecutivo. Un artículo no es la ciencia exacta y es eso y punto final porque alguien lo firmó y tiene un doctorado y ese es ni 25. No, alguien está opinando que respecto a, y luego tomamos las cosas como que eso dijo, entonces es lo que compartimos y eso va a ser. Y no es qué hay, cuáles son las cosas que hay, cuáles son las cosas que podemos aprender para entender estos conceptos que de verdad se están usando todo el tiempo. Es impresionante, exacto. La ciencia, hace poco lo decía, es una juxtaposición de artículos y de conocimientos y de investigaciones, y así se empiezan a crear. Sergio, en la FIL de, sí, la Feria del Libro ahorita de Ujú. Guadalajara, se presentó su nuevo libro de y sin embargo te mueve, sin en cambio te mueve, una cosa así, el título, y mencionaba en la presentación que la ciencia realmente está, ¿cómo lo puedo explicar? Dame dos. Ok, ya. La divulgación es preparar con artículos científicos un platillo,
Ujú, pero realmente es un pedazo de materia prima, no, no es todo. Cuando tú tienes que hablar de la ciencia, y te digo que una vez más yo no soy divulgadora científica, yo comunico la ciencia, pero tengo tantos datos en mi cerebro que tengo esta capacidad que mencionaba Sergio en esta plática, te digo, de agarrar de aquí, de allá y ujú, ujú, pedacitos de información del mundo en general o de la ciencia e hilarlos, ¿no? En una misma sección y que así es como se comunica. Te digo, creo que esta es una vez más, creo que esta es una extraña habilidad de mi cerebro, creo que es el TDA, de ver muchas cosas al mismo tiempo y poder hilarlas. Eh, y qué padre, en verdad, una vez más, muchísimas gracias por invitarme, porque qué padre que se logre transmitir, qué padre que este debraye mental sea de agrado y que justo ayude al menos a desinformar algunas cosas o a generar el debate. Mira, insisto, yo no quiero educar a la gente, yo quiero generar conversación, porque bien lo hizo Sócrates así, así nos enseñó a pensar. Ay, tú solito pregúntate, tú solito cuestiónate, a ver, ten la información. Y si te quieres negar a ella, y si te quieres negar a las adelante. cuestiones, Ujú, quieres quedar con eso, adelante. Por ejemplo, yo tengo esta gran pelea con la espiritualidad que quiere a fuerza mezclar a la cuántica con ella. No está para nada mal la espiritualidad, adelante, bienvenida, es importante. Hay estudios psiquiátricos o sea, acerca de ello, pero ujú. no mezclemos a la cuántica. Jacobo Greenberg es una cosa loca, extraño, se paseó demasiado en islas, mi amigo, para los que tú entendiste el chiste, pero no, no, somos cuánticos, claro, somos seres cuánticos a niveles cuánticos. Tus átomos son cuánticos, tú no, tú eres un ser clásico. Tú te lanzas de algún lado y te vas a romper con las leyes de Newton, no con la dinámica markoviana que dicta la cuántica. No, no vamos a sacar la ecuación de Rodinger para cuando te estás lanzando, o sea, ¿sabes? Cuando estás lanzando una pelota. No, gente, o sea, eso del amor, no, 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 o sea, es más el amor, todo eso se explica con química, que es niveles atómicos, o sea, son otras cosas, son otras cuestiones. Tú no, o sea, sí, nosotros no nos vamos a sacar, en verdad, así no vamos a sacar el principio de incertidumbre. No, tú sabes tu velocidad y tu momento en todo momento, somos clásicos. Entonces, eso también me gusta, pero creo que una vez más es porque a mí me gusta hablar de estos temas de la falsación de la pseudociencia, de la falsación de la ciencia élite. Yo soy hater, perdón, o sea, la verdad es que ya mejor definámonos así, soy hater en general del día a día y de creer que así son las cosas y ya. O sea, y quisiera como cerrar con un hilo de lo que empecé fue gracias a la ley de la madre sobre las leyes de la física las que me hicieron la que soy. Fue que me dijeron porque sí, no. Pues yo digo que se puede rascar, ¿no? O sea, yo decidí que se le iba a rascar más a esa respuesta y eso no sé si me dedico, no sé si eso me voy a dedicar toda la vida. Hoy estoy haciendo una tesis de licenciatura, ¿sabes? Hoy no sé qué me depara mañana, ¿Sí? pero definitivamente sigo siendo esa persona y, en todo ese camino de cuestionar estas cosas y de hablarlo y que gracias a la globalización, a los medios, a las redes, pues probablemente vayan a seguir escuchando mi voz mucho porque me gusta hablar de estas cosas y encontré un medio para hacerlos, ¿no? Y creo que resumes tantas cosas ahí. Creo que si alguna persona, yo tengo un capítulo que es de mis favoritos que dices, si no sabes qué sí quieres en la vida, sabes qué no quieres en la vida. En tu caso sería, si sé que sé algo que no sé. Y si alguien agarra cualquier, de verdad, métanse a Instagram el primero que les piquen y digan, ¿será? Y alguien pasa 10 minutos de su vida en el excusado, no nos engañemos, sentados en el excusado, viendo si sí es cierto, cómo funciona esa teoría y todo esto, ya hiciste grandes cosas para la humanidad. Hiciste más por la gente que te escucha y por la gente que te ve que lo que hicieron por ti en cuántos años de escuela y de eso no eres consciente. No, definitivamente no había sido consciente. O sea, ahorita llegué a esa conclusión de que le debía. Ujú. Siempre he dicho que quiero dar clases en secundaria porque
O sea, me gustaría, en verdad, hacer como el pago de deuda, ¿no? De, bueno, al menos una generación Sí, de ya le salón aboné. no va. Sí, exacto, o sea, como que ya estamos en ceros, iguales. Así no funciona el mundo, pero bueno, es que es este realismo mágico latinoamericano intrínseco, o sea, y que también eso está padre porque somos humanos y que creo que también eso es la ciencia, no somos robots, aunque en verdad la academia se empeñe en creer que son robots, y no, no lo somos, somos humanos, nos equivocamos y también eso nos ha llevado a cosas interesantísimas. Por ejemplo, durante 1600 años se empeñaron en que la Tierra era el centro del universo. ¿Y te imaginas que hoy regresan así de que todos los astrónomos de esa época tienen chance de ver qué onda con el mundo y dicen, le dediqué toda mi vida a estudiar algo que era falso? Y a Y comprobar algo que era falso. y a comprobar cosas que eran falsos porque eran circuncisiones de círculos en círculos en círculos en círculos y realmente eso hace Copérnico, nada más que pone el sol en el El centro centro. y él sigue diciendo que era el universo y Galileo muere, por ejemplo, eso a mí me encanta, Galileo es el científico más importante de su siglo cuando estaba a la par de edad de Kepler y Galileo muere creyendo que el sol es el centro y giramos alrededor en círculos cuando Kepler ya lo había explicado, nada más que Kepler se pasó y lo explicó en un libro de este tomo y las leyes están en dos líneas. O sea, pero en el proceso te cuenta de que si tenía uñas olorosas en los pies, de su esposa, todos sus errores. Entonces, eso también es la ciencia, los científicos, y también me encanta platicar de ellos, son una cosa curiosísima. Me encanta juzgar a los físicos porque yo soy física y siento que lo puedo hacer. Este, son unos personajazos y a veces tenemos que hablar de ellos para entender también a la física, ¿no? También entender por qué hay cosas tan complejas y que es importante siempre separar al arte del artista. Ujú, Si nosotros no podemos separar al arte del artista, entonces ujú. tendríamos que desechar la mitad de la física que se ha hecho porque eran personas deleznables, ¿no? O sea, eran lo peor de la época y que muchas veces sigue siendo así la ciencia, ¿no? O sea, creo que fue un científico del siglo XVIII que dice que tristemente o sea, te tienen que morir algunos científicos para que la ciencia evolucione. Y eso a mí se me hace fortísimo. Ahorita se me fue el nombre del científico, perdóname, pero a veces eso también es real, es verídico, y eso también me gusta platicarlo, cuando es necesario cambiar de paradigma. Por ejemplo, yo soy una obtusa de las cuerdas. Para mí, la teoría de cuerdas es una barrabasada, el término correcto y apropiado en mi cerebro es una marihuanada de los físicos teóricos, no tiene pies ni cabeza en el mundo experimental, no es aplicable. Y siempre que digo esto, también cierro con, pero es mi opinión. Ujú. Yo soy Fernanda, esa es mi opinión, y puedo caer en el negacionismo que bien cayó Lord Kepler, creyendo cómo es que el mundo está hecho de átomos si no los podemos ver. Y cuando yo estoy utilizando esa misma frase, ¿cómo es que el mundo está hecho de cuerdas si no accedemos a esas dimensiones? Bien se puede caer en eso y también eso es la ciencia, alocarse a pensar en todas estas posibilidades que te permite la matemática. Y chance latinas, chance termina siendo el astrónomo del año 100 que está haciendo círculos en círculos en círculos con la Tierra en el Sol. Podemos ser esos físicos, pero también eso es la ciencia, ¿no? También ellos tuvieron que pasar, no nos sirvió de nada, no lo estamos leyendo, pero de algo sirvió, ¿no? De algo aprendimos eventualmente. Entonces creo que podemos empezar a resumir. La ciencia no es estar bien ni estar mal y no tiene absolutos. La ciencia es que somos. Con lo complejo y con lo complicado que es eso. Ahorita que decías de las cuerdas, justo estábamos platicando del efecto Mandela. Los Patreon tienen ese capítulo ahí. Y decía una teoría interesantísima que el efecto Mandela no es que recordemos algo que no haya pasado y que tanta gente lo recuerde, sino que es esa cuerda que se unió, entonces puede ser una historia paralela. Y lo explicaba yo de una forma muy sencilla y de repente me dice el esposo, mira, porque dice mi amiga Fernanda de Pulpo Oculto te acaba de dar la razón, lo acaba de explicar. Lo tenemos ahí.
nos da miedo profundizar o nos da miedo llegar a cierta información porque creemos que no lo que no lo vamos a entender y que no somos capaces de comprender con lo poco que sabemos. ¿Es fácil? Sí se comprende. Sí te confieso que a veces tengo que ver 2 veces el video porque mi mente funciona a la velocidad que tú hablas. Entonces es de momento. Voy a volverlo a pasar, pero hay forma de entender cosas que están pasando aquí y ahora a través de tu voz y de este proyecto. En verdad, muchísimas gracias. Me conmueven tus palabras, definitivamente, porque era, era aburrido antes, ¿sabes? Lo que yo hacía, Ujú. y hoy suena que hago cosas extraordinarias, cuando genuinamente soy una persona ordinaria. Utilizo el metro todos los días. Vamos, soy una persona del día a día, que así se desarrolló por alguna extraña razón mi cerebro, que las redes me permitieron que alguien creyó en mí, ¿no? Y me dijo, oye, no pasa nada que te escuchen 30 personas, vamos a darle, tú sigue hablando, y salieron algo padrísimo. Creamos con Eric, un estilo de videos moviéndose imágenes, viajando cosas, y esta libertad que también me dan de decir tontería y media. Siempre saco chistes de abuelitos, de la verdad, Los abuelitos los agradecemos. sí, o sea, definitivamente mira, yo se lo decía eso hace poco a mi primo. Yo con Pulpo Culto cumplí mi sueño de niña, que era entender el mundo y explicarlo. Yo quería ser como Sergio. Y si bien yo no soy divulgadora científica como Sergio, eso estoy haciendo un poco, ¿no? O sea, explicando las preguntas que me pone la gente, porque realmente yo, y lo digo en muchos videos, de las preguntas que ponen es de donde salen las nuevas cosas, porque hay veces que a mí ya no me parecen cosas impresionantes o fabulosas porque ya lo vi, ¿no? Ya lo estudié. Y cuando recuerdo que es impresionante que el sol, que más bien que el cielo sea azul, porque ondas están viajando desde el Sol y están impactando con partículas de nitrógeno, y este nitrógeno tiene un tamaño apropiado para que la onda se disperse de tal manera en la que todo se ve así, y ver las consecuencias de si no hubiera nitrógeno, e imaginarme qué pasaría si estuviera el oxígeno arriba. Es una locura de pensamiento que a veces se pasa por alto cuando te dedicas tanto y cuando te cierras tanto a un mismo tema de la ciencia, que en verdad es todo, que la física está en todo y que es impresionante, porque no solo es entenderlo, sino pensar en qué pasaría si. Porque no pasa nada, o sea, ¿qué pasaría si pongo un agujero negro en el sol? No va a pasar, pero, pero imaginarlo, pero lo que tu cerebro te puede dar para imaginar, es padrísimo, porque también eso es la ciencia, y no existe ciencia sin este pensamiento mágico, sin esta imaginación, sin in- necesidad intrínseca del humano de imaginar y de pensar que hay algo más Gracias. grande y que hay algo más impresionante y que siempre hay algo más que rascarle. Creo que esa es la parte más emocionante de la vida, de decir, es Ujú. que, es que esto se queda aquí, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. Y ahora los físicos te dicen que se está expandiendo el universo y que hay energías oscuras y que hay materias oscuras y que hay cosas que no vemos y están, pero no están, que hay partículas que nos están pasando con los neutrinos. Los Que, neutrinos, sí. exacto, o sea, que realmente somos un montón de ondas, que nuestros átomos no están pegados, que realmente no hay nada junto, porque si no explotaríamos. Pensar en todas estas posibilidades que nos da la ciencia, y que todas estas variaciones que también nos explica la ciencia, y por qué no seríamos así. Yo sí creo que el humano es maravilloso, yo sí creo que el humano es magnífico. Creo que ha habido algunos que han tenido demasiado poder y han tomado decisiones erróneas, pero creo que es también intrínseco del humano impresionarse y explotarlo. Hace poco lo comentaba, cuando se inventó la radiactividad, Ujú. de Marie Curie, la ponían en cobijas para bebés para calentar a los niños. ¿Por qué? Porque se les parecía fabuloso, Calcetines impresionante. y ropa interior.
calcetines, ropa interior, o sea, por ejemplo, hay comerciales en YouTube cuando es el boom del plástico Ujú. de un solo uso, hay comerciales de Cloralex diciéndote que cuando termines de utilizar el cloro, lo podías cortar y tomar agua de él, o sea, de que no solo, sino que también podías darle un uso, porque nos gusta impresionarnos antes de rascarle el Razonar. trasfondo y las consecuencias, porque es esta imperiosa necesidad de no ver las consecuencias, ¿no? O sea, o de creer que hay problemas cuando realmente es un daño colateral. La mayoría de los problemas son daños colaterales del verdadero problema que siempre nos gusta ignorar. Sí. Entonces creo que también eso es la ciencia, también es humana, insisto, es estos errores humanos llevados a algo que creemos más grande que nosotros. Porque por eso tenemos este cuello alzado los físicos Ujú. de, oh, es que somos grandes científicos porque estudiamos desde lo más chiquito hasta lo más grande y lo más profundo. Creo que eso solo es una cualidad de algo impresionante, más no, una vez más, no es la ciencia, no es la verdad, no es el todo, y todos los días nos podemos sorprender. Ahorita tenemos un telescopio que se llama el supertelescopio James Webb, que en verdad va a fracturar muchas de las conclusiones que se habían llegado de la astrofísica se van a tener que replantear, porque cómo es posible que cosas que creíamos que no existían están existiendo. Cómo es que hay galaxias de nuestro tamaño que tienen más masa tangible, materia, en un agujero negro de lo que nosotros estamos teniendo en números, ¿no? O sea, en Oh. consecuencias, y que no es materia oscura, la materia oscura se calcula de maneras diferentes, es un agujero negro 6.000 millones masas solares con una galaxia del tamaño de nosotros y que también me encanta porque ¿qué son 6.000 millones de masas solares? Es, es que somos nada intentando explicar el todo y eso también es fabuloso. Eso es la ciencia también. Son los científicos que somos nada, somos hormigas intentando explicar algo impresionantemente monstruoso que nunca nos va a dar la vida, que realmente no lo vamos a entender. Si Newton, que es el más grande genio que ha dejado la Tierra, no entiende sus leyes, no son el todo, Ujú. tiene un montonal de huecos, ¿qué podremos hacer nosotros, no? Entonces también es esa parte de la ciencia de admirarnos, de que no somos nada y que está bien padre no ser nada. Y me quedo con esa frase, somos nada intentando explicar el todo. Y nada más antes de despedirnos, te quiero hacer consciente de algo. Tú eres el Sergio de 877,000 personas que ven su proyecto. Quédate con eso. Tú tuviste un Sergio, pero está siendo el Sergio de 877,000 personas que lo siguen en Instagram, en YouTube, en TikTok. Sí como proyecto, pero esa sensación que tienes y esa emoción con la que nos estás explicando eso, que lo explicas en tu forma de hacerlo y con tus videos y con tu sello tan característico, es lo que nos tiene aquí y por eso les quería presentar a Fernanda, que es una mujer ordinaria, haciendo cosas extraordinarias. Muchísimas gracias, en verdad. Me has conmovido. Mira, desde luego de eso va este canal, pero gracias, gracias de verdad. Entiendan que todos somos extraordinarios dentro de nuestra forma ordinaria de ser, nada más hay que encontrar cómo y esa pasión que en este caso se convierte en vocación. Muchas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias a ti, Caro. Regálanos nuestras redes sociales, digo, aparte de Pulpo Oculto que lo pueden encontrar, pero es que tienes el mejor nickname del mundo mundial de Instagram. Arroba ajo en el ojo en TikTok e Instagram. Ahí me pueden encontrar. Allí muestro a mis gatos científicos, videos de ciencia. También subo en el canal. Sí, adoro yo también mi username, arroba ajo en el ojo. Y también hablo de física en Pulpo Oculto. Yo se los voy a poner aquí, recuerden que yo sí les hago la tarea y les recuerdo mis redes sociales. En Instagram estoy como liger-de-equipaje, en Facebook como liger de equipaje y en TikTok, a donde sí llegué, estoy como ligera de equipaje. Les recuerdo por si se les olvidó, esto fue ligera de equipaje. Respira y permite.